Saludos, mi gente. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a escuchar levemente al pastor Miguel F. Arazola, otro dispensacionalista con grandes errores en su mensaje escatológico. Y mucha gente que lo sigue. ¿Por qué la gente busca tanto los errores y los engaños para seguirlos? Es como de dulce, son como hormigas eso le es dulce para ellos. Ahora vamos a escuchar la creencia dispensacionalista sobre las venidas de Jesucristo y cómo ellos creen que va a ser así. Vamos a escuchar. La tumba está vacía. Hello. O sea, el pesebre donde nació Jesús ya está vacío. La cruz donde lo crucificaron ya no está ahí. Ojo con lo que voy a decir. La tumba donde lo pusieron ya no está ahí. ¿Dónde está Jesús? En el trono. Y nosotros vamos a ser juzgados en el trono. En la cruz te amó. Fíjate, estos dispensacionalistas entienden que Jesús está en el trono, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús en el trono si no es rey? Porque ellos entienden que Jesús viene a reinar a la tierra en un milenio futuro. Jesús viene a reinar a la tierra. Pero ahora mismo Jesús está en el trono. ¿Qué hace en el trono Jesús? ¿Acaso no está reinando? Entonces, si está reinando, tiene un reino que es la iglesia. Ese reino no está ejerciendo autoridad sobre todos en la tierra. ¿Por qué tendría que venir a reinar a esta tierra, siendo que él ya está en el cielo de Dios, a la diestra de Dios, reinando? Él mismo lo ha dicho. Pero ellos necesitan traer a Jesús físicamente a reinar en esta tierra con la iglesia. O sea que ahora mismo la iglesia no es ese reino de Jesucristo, no son esos embajadores del reino de Jesucristo. ¿Y qué está haciendo entonces la iglesia hoy en día? ¿Qué está haciendo? Nada. Porque ellos tienen que traer a la iglesia literalmente a reinar sobre esta tierra. Ven. Porque ellos prefieren creer que una ciudad completa, la Nueva Jerusalén, va a descender literalmente desde el cielo. O sea, por favor. Va a descender literalmente sobre Israel. Digo que no podía ser otro lugar, tenía que ser sobre Israel y que desde ahí Jesús va a reinar sobre la tierra. Por eso es que creen en una supuesta segunda venida donde Él va a establecer un reino sobre la tierra. Pero vamos a seguir viendo. El trono te juzgará. Amén. Vino como siervo, pero viene como guerrero. Lo lindo de estar en la iglesia es que nosotros nos vamos a ser juzgados con el mundo. Y si me muestran otra vez las gráficas de la comparación de las tres venidas de Jesús, porque Jesús vino como siervo, ¿verdad? Ahora acaba de decir que el bueno no va a ser juzgado con el malo. Sin embargo, Jesús en Juan capítulo 5 describe su venida por los que le esperan y dice que la hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Los buenos serán levantados para vida eterna y los malos serán levantados, serán resucitados para condenación.
Claramente dice que esto va a pasar en el mismo momento, en el mismo día, que es el día final, la resurrección de los muertos. Dice que va a resucitar tanto buenos como malos. Buenos como malos. Pero este hombre entiende, dispensacionalista al fin, que no, que primero va a haber un juicio para la iglesia y otro juicio para los demás, para el resto del mundo. Pero seguimos escuchando. Va a venir ahora como novio a rescatar a la novia. ¿Qué estoy haciendo con estas predicas? Preparando tu vestido limpio, sin mancha y blanco para que nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Estas son las tres venidas del Señor. Vino como siervo en la cruz, murió por nosotros. La cruz y la tumba está vacía y el pesebre también. Él está sentado a la diestra del Padre. Viene como novio con la novia que es la iglesia. Y después viene como guerrero. Y como guerrero viene con caballo y espada a juzgar a las naciones. Nosotros, ¿dónde vamos a ser juzgados? Como novio. ¿Y cómo el novio trata a la novia? Con amor, con bendición. Pero es fuego consumidor en la segunda venida. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Están aquí o no están aquí? Ya usted está viendo. Ya usted está viendo. Una cosa increíble. Él está diciendo que Cristo viene por su novia, ¿verdad? Porque ellos entienden que ahora la iglesia es novia, no es esposa, es novia. Y que cuando Cristo viene a buscar a la novia para irse a casar en el cielo. Para irse a casar en el cielo. Y que ahí está un coro donde ellos dicen que Jesucristo es el que va a servir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir el banquete de bodas. ¿Verdad? Ahora, no leen cómo la Biblia describe este asunto de las bodas del Cordero. Vamos a ver en Apocalipsis. Creo que sería el 19. Mire, la cena de las bodas del Cordero. Vamos a leer un poco de esto. No voy a explicar todo eso, voy a leerlo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Esto es cuando Juan cree que el ángel es una deidad. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuándo está pasando esto? En el primer siglo. Entonces sigue el pasaje. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ves? A estos ejércitos celestiales, a los que ellos le llaman la iglesia. ¿Ves? Dice ejércitos celestiales. Y ellos creen que esos ejércitos celestiales son la iglesia, que no son ángeles servidores de Dios, sino que es la iglesia.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, mire bien, la cena del Señor, la cena de las bodas, las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes. Mira el banquete de que esta gente habla. El banquete de la cena del Señor. Porque Cristo viene a llevarse a su novia al cielo a comer esto, mire. Para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea que eso sería lo que la boda del Señor es en ese momento. Ellos no pueden negar esto. Las bodas del Cordero, como ellos ponen esto en el futuro, un evento futuro, no como algo que ya pasó, pues ellos entienden, según sus afirmaciones, de que la iglesia es la novia, Cristo viene por la iglesia, va arriba a las bodas del Cordero, que es lo que se describe aquí, y estos son los platos exquisitos que ellos no pueden explicar correctamente, no tienen cómo hacerlo para explicar esto es lo que se va a comer en las bodas del Señor, del Cordero. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, ahí va a estar la iglesia comiendo carnes de seres humanos, carnes de caballos, carnes de bestias. O sea, esto es... Por eso es que le digo que el dispensacionalismo es una locura. El dispensacionalismo no es de Dios. Esto que se está explicando aquí es totalmente diferente a lo que ellos exponen. Porque la iglesia no es novia del Cordero. La iglesia es ahora mismo, una vez se establece el reino y el nuevo pacto es establecido en su totalidad, se sellan las palabras y el nuevo pacto es terminado, completado. La iglesia es esposa del Cordero. Todo aquel que acepta a Jesucristo por medio de la alianza del nuevo pacto, las alianzas matrimoniales espiritualmente, por medio de la alianza del nuevo pacto, esa persona es esposa de Jesucristo. Como dice en Apocalipsis, dice la esposa y el espíritu, ven Señor Jesús. La esposa, capítulo 22 de Apocalipsis, dice, la esposa y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. Pide que venga porque no ha venido. ¿Y cómo se le considera? Como esposa, no como novia. Esta gente no entiende nada. Entienden lo que les da la gana. Entonces dice, y la bestia fue apresada, y con ella, ¿y quién era la bestia? La bestia era Roma, el imperio romano. El imperio romano. Todo lo que se está explicando aquí es figurativo, no es literal. Figurativo. Jesucristo viene a pelear. ¿Por medio de qué? Por medio de otros grupos que le hicieron la guerra a Roma, que la fueron destruyendo parte por parte, fueron debilitando el imperio romano como narra la historia.
Los bárbaros vinieron contra el Imperio Romano. Se fueron atacando unos a otros desde adentro. Habían divisiones. Por eso en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, en los dedos de la estatua, que representan a Roma, los dedos de la estatua eran hierro mezclado con barro. Alianzas que no estaban bien ligadas, bien completadas. No estaban realmente unidos, porque el hierro no se mezcla con el barro. Pero todo lo que se está describiendo aquí es lo que ya pasó, una historia que ya pasó, y cómo el Señor la describe en forma espiritual por medio de profecías. Cómo el Señor le daría la victoria a la iglesia que existe hasta el día de hoy, mientras que Roma ya no existe. Roma ya no existe, pero la iglesia permanece. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos. Vamos a chequear esto un poco. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, esto es figurativo. No es que la bestia era una sola persona y el falso profeta un solo hombre. La bestia era el Imperio Romano y el falso profeta era el culto de adoración del paganismo que se ofrecía a los emperadores romanos. Eso era la bestia. La bestia era un grupo pagano, sectario, que hacía que las personas adoraran al emperador romano del tiempo en que según su tiempo. Igual que lo hizo Nabucodonosor con los 3 jóvenes hebreos cuando hizo una gran estatua y ordenaron que todos tenían que adorar a la estatua. Y los 3 jóvenes hebreos dijeron que no lo iban a hacer. Es el mismo asunto. Estos fueron arrojados dentro de un fuego del cual Dios los libró de ese fuego, como cuenta la historia bíblica. Es el mismo asunto. Y aquí tendríamos que decir que todo el Imperio Romano, con todo el culto pagano de adoración, fue arrojado dentro de un lago de fuego, cuando eso no ocurrió. Se presenta de esta forma, como vuelvo y digo, como demostrando la victoria que Jesucristo daría a la iglesia y que la iglesia sería restablecida. Sería librada de desaparecer. Pero hay personas que entienden que esto es literal. Esto es literal. Tiene que ser literal. Ahora vamos al punto. El hermano dice que hay 3 venidas de Jesucristo. 3 venidas. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 9. Si vemos aquí, Hebreos 9, 27, 28, dice así. Él dice que son 3 venidas. Vamos a tratar de explicar esto sencillo. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Los hombres mueren una sola vez, y después de esto, las bodas del Cordero. Los hombres mueren una sola vez, y después de esto, reinar con Cristo sobre la tierra. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿O acaso no dice ahí, se le dio a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio? Cuando dice los hombres, dice los buenos o los malos, no, dice los hombres. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
¿Acaso dice ahí los juicios? Él dice que el tribunal de Cristo es un juicio y el gran trono blanco es otro juicio. Pero eso es lo que dice Pablo aquí. Pablo en Hebreos capítulo 6, cuando habla de la doctrina de Cristo, dice que parte de la doctrina de Cristo es resurrección de los muertos. Mira, y aquí dice que los hombres mueran una sola vez, resurrección de los muertos, dice Hebreos 6, y el juicio eterno. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Y aquí dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez. Si están muertos hay que resucitarlos. Por eso Pablo habla de la resurrección de los muertos. Y dice, y el juicio eterno. Y aquí dice, y después de esto, el juicio. Pero los dispensacionalistas, según ellos leen esto y entienden, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto, las bodas del Cordero. Y después de esto, venir con Cristo para una batalla. Y después de esto, reinar con Cristo en la tierra 1000 años. Usted ve que esto no cuadra. La mentira dispensacionalista no cuadra. No cuadra con la verdad bíblica. Y después de esto, el juicio. El juicio. Ahora seguimos. Él dijo que hay 3 venidas de Jesucristo. 3 venidas físicas de Jesucristo. Dice aquí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y él lo puso bien, la primera venida de Cristo en la cruz, porque vino con relación al pecado. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero en medio de esto, él le añade un rapto de la iglesia. Él le añade un rapto de la iglesia que no existe en el texto. Ah, sí, hermano, pero eso está en otros textos. Pero este texto te está explicando cómo sucederán las cosas. El texto te está explicando claramente cómo es el plan de Dios. Resurrección de los muertos y juicio eterno, la doctrina de Jesucristo. Y entonces le añaden a este texto cosas que el texto no dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una primera venida como hombre, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la resurrección que habla Pablo en Hebreos 6. La resurrección que habla Pablo en Hebreos 6. La única resurrección general para todos. La Biblia habla de una venida que sería pronta. Esa venida no aparece en el texto porque esa venida no es física, sino es una venida espiritual de Cristo en la iglesia. Por eso él le dijo a los fariseos de su tiempo, le dijo a los líderes religiosos que lo verían venir en su reino. O sea, cuando tú lo explicas, sencillamente le está diciendo, yo voy a volver porque la iglesia va a permanecer y yo voy a volver en mi iglesia. Por eso la iglesia predica la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué ofrece la iglesia? A Jesucristo. Por eso él vuelve en la iglesia. Pero como no es una venida física, por eso no se cuenta en este versículo como debe ser. Lo correcto es no ponerla aquí porque es una venida pronta.
que los que estarían, la generación que estaría viva en ese entonces, lo vería venir en la iglesia. Y que todo lo que se muestra mayormente en el libro de Apocalipsis es esa venida espiritual. Eso de que él viene en un caballo a vengar a los que le hacen mal a la iglesia, como explicó en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice que él vendría. Que él vendría a pagar con retribución a todos aquellos que atribulaban a su pueblo, a su iglesia. Pero estos dispensacionalistas, yo estoy tratando de ir rápido y ver cómo acomodo esto, ¿verdad? Para explicar algo que puede ser muy largo en algo corto. Es un poco difícil. Pero la Biblia no habla de 3 venidas físicas. Entonces, habrá el dispensacionalista que te dice, no, lo que pasa es que en el rapto él viene pero no toca la tierra. Y eso no se puede considerar una venida. Pero este señor lo acaba de explicar como verdaderamente se entiende cuando ellos lo dicen. Él dice 3 venidas. 3 venidas, porque así se debe de entender, aunque está erróneo totalmente, pero es la forma en que se entiende. Una primera venida relacionada con el pecado, muere en la cruz. Entonces ellos dicen que él vuelve en un rapto. Y si vuelve es porque es una venida. Hasta la mayoría, me acuerdo, Gille Ávila, ministerio Cristo viene. Cristo viene pronto. Y así otros muchos ministerios con que Cristo viene pronto, el pronto levantamiento de la iglesia, todo relacionado a eso. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Cristo venía por su iglesia y si viene es una venida. Si estás diciendo que viene, que Cristo viene pronto, ¿cómo después le vas a decir que no es una venida? ¿Qué es lo que eres esa? ¿Qué demencia es esa? Viene pero no viene. Qué loco, ven. Eso es una locura. Pero mire, vuelvo y leo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez el día de la resurrección sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De ahí que el texto dice que unos serán resucitados y los que habrán quedado serán transformados. Y que ambos juntamente recibirán al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso va a ser en el día postrero, el último día, el día del juicio. O sea, ¿cuántas venidas físicas habla la palabra? 2. Y una venida que sería pronta, que sería la venida de Cristo en su iglesia. Por ser espiritual, esta no es contada en este texto como debe de ser. Así que, mis hermanos, díganle no al dispensacionalismo, rechace eso. Por eso tantas personas no entienden muchas cosas de la Biblia, porque el dispensacionalismo distorsiona muchas cosas de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Así que Dios les continúe bendiciendo y hasta aquí estas palabras.